Como les decía, volviendo a lo que tiene que ver con las PASO, la verdad es que desde que se convirtió en ley la incorporación de las elecciones primarias abiertas, obligatorias y simultáneas, y obligatorias, en el calendario electoral argentino siempre ha habido en gran cantidad de oportunidades intereses de querer sacarlas, eliminarlas. En el ida y vuelta, esta herramienta electoral depende del contexto político y también del oficialismo de turno. En algunos momentos sirve para algunos y en otros no sirve para otros. En el 2009, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el Congreso de la Nación aprobó la Ley de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral, que incluía las PASO. El objetivo era darle una normativa a los partidos con el fin de que estén habilitados para presentarse en las elecciones generales nacionales. La ley establece un piso de al menos 1,5% de los votos válidos emitidos y además define la conformación de la lista de cada político mediante internas abiertas. Allí empezaron a utilizarse recién en el año 2011. Pero desde entonces, la realidad es que son elecciones que se realizan cada 2 años, se fija en el calendario electoral el mes de agosto y sirven para definir dentro de cada espacio político las listas de diputados y senadores, así como las fórmulas presidenciales para las elecciones generales que se realizan en los años electorales en el mes de octubre. Sin embargo, en muchos casos no hay competencia interna, por lo que se cuestiona la utilidad de las PASO, sobre todo el gasto que hace el Estado para poder realizarlas. De hecho, el gobierno sostiene, y esto es un poco lo que vienen argumentando, que representan un gasto innecesario que podría ser reasignado a otras áreas, y según el jefe de gabinete, Guillermo Francos, la realidad es que este año tendrían un costo de $500 millones entre PASO y generales, ¿no? Todo el calendario electoral saldría eso, y ellos dicen, si eliminamos las PASO, la realidad es que se van a ahorrar un 35 y un 40% de esa torta total. Si empezamos a hacer memoria, uno de los primeros intentos de querer eliminar las PASO se dio en el año 2017 en el marco de las elecciones también legislativas y durante el gobierno de Mauricio Macri. En ese momento era el jefe de gabinete Marcos Peña, que lo vemos allí en pantalla, quien prometía eliminar las PASO luego de considerar que alargaban los periodos electorales, pero nunca se envió ningún proyecto al Congreso de la Nación. Ya en el año 2021, en otro año de elecciones legislativas, una parte del Frente de Todos, referenciaban los gobernadores y la Cámpora, volvió a cargar con la propuesta. Fue en ese momento que el exministro del Interior, Guado de Pedro, defendía la iniciativa tras afirmar que el 100% de los ganadores del Frente de Todos no quería las PASO, pero que para eliminarlas había que convencer a quien era en ese entonces el presidente de la Nación, Alberto Fernández. En ese momento, pandemia de por medio, el oficialismo solamente avanzó con el tratamiento del corrimiento de la fecha electoral justamente del calendario. Ahora, el gobierno tuvo que ceder de la eliminación a la suspensión. Y es que a muchos espacios políticos les preocupa no estas elecciones legislativas, sino cómo van a llegar parados de cara a las presidenciales del 2027, donde tal vez esta herramienta electoral sea fundamental.